Soy orgullosamente colombiano. Vivimos en un país que podríamos calificarlo como un paraíso, repleto de recursos naturales, con 2 mares que lo bañan, 3 cordilleras que lo surcan, cantidad de recursos de toda clase. Pero tristemente, este hermoso país ha sido tomado, robado por la clase dirigente. Políticos durante años y años y años han llevado a nuestro país al estado en el que hoy se encuentra. La corrupción está a la orden del día, en todo nivel, a toda parte corrupción. La violencia, las muertes, las masacres han sido notorias y el pan de cada día durante los últimos 50 años. La violencia, la impiedad se está tomando a nuestro país. Y nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad ante Dios por la tierra donde estamos viviendo. Quiero comentar hoy 3 pasajes de la Biblia donde el pueblo judío estuvo en aprietos, estuvo en dificultades. Se están acercando las elecciones presidenciales y nuestro país está amenazado por el socialismo. Sabemos perfectamente toda esta doctrina y toda esta ideología, todo lo que encierra, fuera totalmente de los principios de Dios. Todo país donde no se tengan en cuenta los principios de Dios, los eternos, verdaderos e infalibles principios de Dios, está llamado a la ruina y al fracaso. Entonces, en Esther 3:2 nosotros encontramos este pasaje y dice: y todos los siervos del rey que estaban a las puertas del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Qué es Amán? Es una representación de una clase política, de un dirigente que tiene poder y que está en oposición hacia el pueblo de Dios. Pero dice la palabra, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba ante este personaje, Amán. Mardoqueo había declarado que era judío. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. Declarar ciertamente que somos pueblo de Dios. Aquí en este país somos pueblo de Dios. Somos cristianos, creyentes en la palabra de Dios y totalmente seguidores y servidores de Cristo. Ahora, Amán obviamente se llenó de ira contra Mardoqueo porque no se le inclinaba. Nosotros no podemos inclinar nuestro corazón, ni hacer pactos, ni apoyar a nadie que no tenga los principios de Dios. Ahora, dice más adelante, procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero. Fueron enviadas cartas con la orden de destruir, matar y exterminar. Este es el programa de Satanás. Matar, hurtar y destruir. Fueron enviadas cartas para exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, adultos, todos, y de apoderarse de todos sus bienes. Sobre Colombia hay una amenaza. Y vemos claramente el ejemplo en el país vecino, cómo buscando una libertad, buscando huir de la injusticia de la clase política que había gobernado,
cayeron en algo peor. Ahora, ¿cuál fue la reacción a esta situación, a estas cartas? Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y declaró ayuno y se sentó sobre ceniza. Proclamó ayuno, lloro y lamentación entre todo el pueblo de Dios. Ahora, le dice a Esther, le dice, si tú callas en este tiempo, ¿sí?, a lo mejor habrá respiro y liberación para los judíos, de algún lugar vendrá, porque Dios no se quedará quieto. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre perecerán. Porque Esther, a pesar de ser la reina, era de origen judío. Y él le dice, ¿quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? A ti Dios te ha dado revelación de la verdad. A ti Dios te ha puesto a vivir en esta tierra. A ti Dios te ha dado su palabra. Y donde quiera que estés, pueda que estés en Colombia o en otro país, tu país puede estar amenazado por fuerzas oscuras de tinieblas. Ahora, Esther ordenó 3 días de ayuno. Dijo, yo me voy a meter en ayuno y mis doncellas van a estar en ayuno, y después de esos 3 días me voy a presentar al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque la ley prohibía. Si la reina iba y se presentaba delante del rey, la podía condenar a muerte, si el rey no la llamaba. Pero ella dice, me presentaré delante del rey, y si perezco, que perezca. Se cambió totalmente los planes. El ayuno, la oración, el clamor cambiaron los planes. ¿Qué pasó? Mardoqueo fue puesto en honra, fue exaltado, y Amán, el enemigo del pueblo de Dios, fue puesto en la horca, fue ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. El pueblo se salvó gracias a que hubo arrepentimiento, a que hubo reflexión, a que hubo compromiso, ayuno y oración ante el Dios de los cielos. Dios quiere proteger a su pueblo, pero su pueblo se debe humillar, se debe someter y debe buscar su rostro y pedir misericordia. Es necesario que todos estemos orando juntos, unánimes, en un clamor para que Dios salve a Colombia, para que Dios proteja nuestro país. Segundo caso, está el caso de Jonás. En Jonás 1:2, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Escuche esto. La maldad de Nínive subió delante de Dios. ¿Usted no cree que la maldad de Colombia, la aprobación del aborto, la despenalización del aborto, que es asesinato de seres inocentes, eso no llega hasta Dios? La violencia, las muertes, la tierra de Colombia está llena de sangre derramada, de miles de víctimas que durante años sufrieron las consecuencias. Entonces dice Dios, ve a Nínive y predícales arrepentimiento, porque la maldad de esta ciudad ha subido su maldad delante de mí. Entonces no debemos ser ajenos a que la maldad, la corrupción, el robo, el atropello, el abuso, la injusticia suben necesariamente delante de Dios. Y Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive. Y aquí don Jonás se parece a muchos de nosotros. Se levantó para huir de la presencia de Jehová y se embarcó para Tarsis. Se fue para Tarsis, opuesto, para otro lado, según dice la Biblia y según creía él, lejos de la presencia de Jehová.
bastante ingenuo. Nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. No podemos eludir nuestra responsabilidad. No podemos sacarle el cuerpo a una responsabilidad por el solo hecho de estar viviendo aquí en esta tierra. Entonces Jonás tomó otro rumbo. Pensó que nada iba a pasar, pero sí pasó. En el barco donde iba, obviamente el mar se agitó y vino una tormenta y la gente del barco dijo: algo pasa. Y no tuvo más remedio Jonás que declarar su pecado y decir: tómenme y échenme al mar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Efectivamente lo tomaron, lo echaron al mar, pero Dios, misericordioso, lo salvó. Se lo tragó un gran pez y luego lo arrojó a la playa. Dios le habla nuevamente por segunda vez a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive. Y efectivamente así lo hizo Jonás. Y predicó arrepentimiento y decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo espero que esta profecía nunca sea para Colombia. Que Colombia nunca jamás sea destruida, sea tomada por fuerzas del mal. Porque tú te vas a levantar y tú vas a tener un espíritu de obediencia y vas a empezar a interceder por Colombia y vas a empezar a clamar por Colombia y vas a decirle: Señor, salva Colombia. Padre, no permitas que un gobernante ateo que opera con las fuerzas del mal, que se asesora de brujos y chamanes, tome el control de nuestra nación. No lo permitas, Dios. Tú te tienes que levantar como hijo de Dios, como siervo de Dios, como parte del pueblo de Dios. Entonces se fue Jonás a Nínive y predicó. Y dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El rey se despojó de su vestido, se bajó de su trono, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Desde el rey para abajo todos se arrepintieron. Y Dios, miren lo que hizo. Dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces se cambió el programa, lo mismo que pasó en los tiempos de Esther. Se cambió el programa porque vino un arrepentimiento, vino un ayuno, una oración, un clamor del pueblo. Ahora, el tercer punto está en Joel. En Joel 1:6 dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. En otras palabras, proféticamente se está hablando de que hay un pueblo, hay una ideología, hay un sistema político que quiere tomar la tierra. Y en este caso, proféticamente, sobre el pueblo de Israel, toman la tierra. Y dice: asoló a mi vid. Asoló mi vid. Destrozó mi higuera. Derribó sus ramas. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. El trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite, la vid está seca, pereció el ganado. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Terrible panorama.
Esto pasa cuando una nación es tomada por las tinieblas. Esto pasa cuando una autoridad entrega a la nación en poder de las tinieblas. Hay dos reinos bien definidos. Hay un reino de luz que quiere paz, prosperidad, sanidad, libertad. Y hay otro reino de tinieblas que quiere simplemente destruir, avasallar, avanzar, matar, secar. Eso quieren las tinieblas. Y aquí el asunto es complejo y peligroso porque se trata de un principio de autoridad. Si el pueblo escoge una autoridad y esta autoridad entrega oficialmente todo el territorio de una nación en manos de las tinieblas, como ocurrió en el país vecino, vemos desbandada y desbandada de inmigrantes mendigando, vendiéndose, alquilándose en las bajezas más impresionantes por la necesidad. Todo eso ocurre cuando las tinieblas toman un territorio. De hecho, desde siempre Satanás ha querido desolar la tierra, ha querido traer caos y confusión. Nuestra nación, lo repito, Colombia, está en peligro. Dice, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Nosotros no podemos ser indiferentes. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos pensando siempre en nosotros mismos. En mí, en mí, en mí, en mí. No. Y dice la palabra, tocad trompeta en Sión. Dad alarma en mi monte santo. Lo que estoy pretendiendo con esta programación, con este video, es justamente eso, dar alarma. Tocar la alarma y decir, pilas, pilas, despertemos. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y la conversión debe empezar por la casa. Por la casa, por una verdadera conversión de tu vida. Tú como cristiano debes revisarte y mirar y examinarte si realmente tu corazón está dispuesto totalmente para Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Reunid al pueblo, miren esto, habla de reunión, reunid al pueblo, santificad la reunión. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes de Jehová. Entonces es un tiempo de clamor. No quisiera uno hacer este tipo de advertencias, pero es necesario. Uno quisiera proclamar que Dios trae bendición, que Dios va a llenar tu casa de bendición, porque es la voluntad de Dios. Pero no podemos desconocer que hay un enemigo que quiere traer maldición, que quiere traer pobreza, tristeza, hambre y desolación. Ahora, cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se vuelve a Dios, y no hablo de una persona, hablo del pueblo. Por eso dice aquí, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, oren juntos. Es importantísimo la oración, los tiempos de oración, es importantísimo los tiempos de adoración. La iglesia embajadores, los jueves, ha proclamado un tiempo de adoración, jueves en la noche de 7 a 8, tiempos para buscar a Dios. Se define en estos momentos quiénes serán los candidatos a la presidencia de Colombia. Se define quiénes serán los congresistas. Promesas las mismas, promesas las que hemos escuchado durante años. Las únicas promesas verdaderas son las de nuestro Dios, y Él no falla, Él sí cumple.
Entonces nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar puesta en nuestro Dios y nuestro clamor debe estar dirigido hacia Él. Y entonces dice el versículo 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. La voluntad de Dios es que tu vida sea plena, que vivas en una tierra fructífera, en una tierra de abundancia, en una tierra, como dice la palabra, que fluya, donde fluya leche y miel. Nuestro campo colombiano es fructífero, es productivo. Nuestras tierras son hermosas. Colombia es una nación bendecida y tenemos que cubrirla en oración. Yo te invito a que me acompañes a orar por Colombia. Levanta tus manos allí, Padre, en este momento, Dios. Levantamos un clamor por nuestra nación, por Colombia. Rogamos que tengas misericordia, que perdones el pecado de esta nación. Perdona el pecado de la corrupción. Perdona el pecado de la violencia, de la muerte, de la masacre. Perdona todo lo que pasa aquí en esta tierra. Perdona la declaración de tener la libertad para asesinar a un bebé en el vientre de la madre. Señor, esta maldad desde acá de esta tierra sube hasta tu trono. Hoy oramos y nos proponemos en nuestro corazón orar fervientemente para que tengas misericordia de esta tierra, para que tengas misericordia de esta tierra y no sea entregada en manos de enemigos tuyos, porque traerán destrucción y muerte. Traerán violencia y más corrupción. Sálvanos, Dios, sálvanos, Dios, sálvanos, Señor. Ten misericordia de nuestra nación. Amén.